Un famoso pastor adoptó a 7 niños a sus 50 años de edad y sucedió lo que vamos a ver a continuación. Nuestro viaje de adopción comenzó temprano en nuestro matrimonio. Nos casamos en el verano, entre mi segundo y tercer año de universidad, y nuestro primer hijo nació 10 meses después, por lo que la gente pensaba que estábamos locos. Nuestro segundo hijo no nació hasta un par de años después, y luego de eso tuvimos una niña y un niño. Escuchamos una y otra vez el mismo comentario: tienen la familia perfecta. Había tanta presión sobre nosotros para que simplemente nos detuviéramos ahí. Pero luego, unos años más tarde, queríamos tener más hijos y habíamos hecho algunas cosas para evitar tener hijos. Cuando volvimos a consultar, descubrimos que esas cosas no podían revertirse. Así que, en ese momento comenzamos a pensar en la adopción. Así que ahí estábamos, con nuestro hijo de 11 años y nuestra hija de 14, entrando a esta agencia y diciendo: «Hola, estamos interesados en adoptar». Creo que incluso mencionamos que estábamos considerando adoptar a varios niños. La mujer que nos atendió simplemente se levantó y fue a buscar a su supervisora. No entendíamos lo que estaba pasando. «Diles lo que me acabas de decir», nos pidió. Así que repetimos que estábamos interesados en adoptar, tal vez a varios niños. En ese momento no sabíamos que las agencias de adopción en este país tienen dificultades para encontrar familias negras dispuestas a adoptar. Para ellos, era como una respuesta a sus oraciones. Comenzamos el papeleo en mayo y en julio ya nos habían asignado un niño. Fue algo casi aterrador, porque apenas estábamos acostumbrándonos a la idea, y para finales de julio ya había un nuevo bebé en nuestro hogar. Esa fue nuestra primera adopción de 7, y desde entonces todo cambió. Nunca volvimos a pasar por el mismo proceso. La segunda adopción fue con la misma agencia, pero de la tercera a la séptima, simplemente recibíamos llamadas telefónicas. 7 veces el Señor dijo, sí. Ha sido increíble para nosotros. Amamos cada minuto de esto. Nos reímos mucho. Sí, hay mucho trabajo por hacer, pero todos colaboran y es simplemente maravilloso. Para mí, la adopción me ha transformado tanto como cristiano individual como en mi rol de pastor. Hasta que me convertí en padre de hijos adoptivos y pude mirarlos a los ojos, sabiendo que eran tan míos como aquellos que estaban relacionados conmigo biológicamente, no fui capaz de comprender completamente lo que significa ser un hijo de Dios. Porque nosotros somos sus hijos por adopción. Cuando realmente entiendes la adopción, comprendes que somos sus hijos y que Él no se va a ninguna parte. La adopción es acerca del Evangelio. Para mí la adopción es importante porque es una hermosa representación de la gracia de Dios en mi vida. Yo fui realmente la precursora para impedir que tuviéramos más hijos biológicamente hablando. Estaba en pecado, estaba equivocada. Quería tener el control y no permití que Dios tuviera el control. Pero nuestro Dios es tan fiel que nos ha devuelto, como dice la Escritura, lo que la langosta había devorado. Ahora tengo la oportunidad de amar a estos niños, que realmente son mis hijos, y criarlos. Ha sido una verdadera bendición. Nunca imaginé que a casi 50 años de edad tendría 7 hijos, 7 niños pequeños. Pero te digo que no lo cambiaría por nada. Cuando comenzamos este camino, estábamos en la recta final de la crianza. Teníamos 2 hijos de 14 y 11 años, y en unos pocos años nuestro hogar estaría vacío. Pero ahora, con casi 50 años, miramos a nuestro alrededor y vemos a nuestros hijos de 10, 8, 6, 5, 4, 3 y casi 2 años. Así que no, definitivamente no estamos en camino hacia un hogar vacío. Pero, ¿qué más podríamos hacer? ¿Qué otra cosa podríamos hacer con nuestras vidas que sea más importante que lo que estamos haciendo ahora? No puedo pensar en nada.
Cuando pensamos en la adopción, rara vez tenemos en mente el Evangelio de Dios y cómo este acto de amor refleja el amor de Dios hacia su pueblo. En el video que acabamos de observar, notamos cómo la adopción transformó la vida de la esposa de Buddy Baucham y la vida misma de Buddy Baucham y su pastorado, tanto su rol como padre como líder en su casa y en su iglesia. En este sentido, la palabra de Dios nos enseña que todos los cristianos somos hijos de Dios por adopción. Hemos sido adoptados por medio de la gracia de Dios manifestada en Cristo y gracias a la vida, muerte y resurrección de Cristo, pues escrito está: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero la adopción transforma muchas vidas, no solamente la del niño que es adoptado, no solamente la de los padres que adoptan, sino la de aquellos que sufrieron en medio de ese proceso, y transforma vidas por completo, como lo vamos a ver a continuación. La primera adopción que experimentamos fue profundamente significativa. Siempre lo será, no solo porque fue nuestra primera adopción, sino también por la historia detrás de ella. Se trataba de una joven que había sido víctima de violación y que, tras el abuso, quedó embarazada. Ella no pensaba que pudiera quedar embarazada porque estaba bajo un tratamiento con Depo-Provera, por lo que cuando fue al hospital después de la violación, no le administraron ningún tipo de tratamiento de emergencia. Cuando descubrió que estaba embarazada, llamó a Planned Parenthood y les dijo: «He sido violada, estoy embarazada, por favor, ayúdenme». Le dijeron que fuera a la clínica, y así lo hizo. Se sentó allí, según sus propias palabras, por lo que le pareció una eternidad. Finalmente levantó la mirada y pensó: «Este bebé no ha hecho nada malo». En ese momento decidió que alguien amaría a ese niño y lo criaría. Y así puso a ese bebé en nuestras manos. Pudimos orar con ella y por ella, mientras esta joven, con gran valentía, después de haber sido víctima de una violación, no solo decidió dar a luz, sino también hacer un plan de adopción para su hijo. Cuando la gente dice que es provida excepto en casos de violación e incesto, eso significaría que todos nuestros hijos deberían haber tenido derecho a vivir, excepto 2 de ellos. No puedo aceptar eso. Yo mismo nací de una madre adolescente soltera. Soy uno de esos niños de los que la gente habla cuando discute sobre el aborto. Hablan de crecer sin un padre, de crecer en la pobreza, de las dificultades que los niños enfrentarán si vienen al mundo en esas condiciones. Todo eso es cierto, pero todo eso también es mi vida. Así que cuando la gente habla de esa manera, lo que están diciendo es que una vida como la mía, con todas sus dificultades, no valía la pena ser vivida. Y eso, además de ser personalmente insultante, es profundamente triste. Hay muchas personas a quienes Dios ha usado, llamado y moldeado en el crisol de la adversidad desde su infancia. Para mí, este es un asunto muy personal. Fue difícil para mi madre. Criarme sola no fue fácil. Trabajó duro, trabajó mucho. A menudo tenía más de un empleo. Mi madre era una estudiante brillante. Se graduó de la universidad cuando tenía 49 años, y la razón por la que se graduó a esa edad es porque tuvo un hijo. Quedó embarazada cuando tenía 17 años, y eso puso en pausa esa parte de su vida. Recuerdo estar en su graduación, verla caminar por el escenario a casi 50 años, y romper en llanto, porque supe que todo eso estaba ocurriendo debido a los sacrificios que tuvo que hacer para criarme. Veo a mujeres como mi madre todo el tiempo. Más aún, veo personas que fueron criadas por mujeres como mi madre todo el tiempo. No es la historia más común, pero es una historia común. Y sin embargo, según los defensores del aborto, es una historia que no merece ser contada. Hasta ahora hemos visto la importancia de la adopción y la defensa de la vida. Estas son cosas que deben ocupar a los hijos de Dios. Y te pregunto, ¿qué estás haciendo como iglesia y como hijo de Dios sobre estos asuntos? Quiero hacer estas preguntas para que aporten valor al video en los comentarios.
¿Estamos criando a nuestros hijos para la gloria de Dios o solo para nuestro propio beneficio? ¿Qué significa que nuestros hijos sean exitosos en la vida? Buddy Baucham nos va a hablar al respecto. Muchos padres ven la crianza de sus hijos como algo centrado en ellos mismos. Su objetivo principal es criarlos, primero, para que no los avergüencen, y segundo, para que sean motivo de orgullo. Esta es una perspectiva profundamente egocéntrica de la crianza. La visión bíblica y la responsabilidad de los padres respecto a sus hijos están claramente expresadas en Efesios 6, del 1 al 4, donde se manda a los hijos a obedecer en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Se les manda a que honren a sus padres y a sus madres, y se enseña que es el primer mandamiento con promesa, para que nos vaya bien y tengamos larga vida sobre la tierra. Y a los padres se les ordena que no provoquen a ira a sus hijos, sino que los críen en la disciplina y la amonestación del Señor. Por lo tanto, nuestro propósito en la crianza debe ser educar a nuestros hijos para la gloria y el honor de Dios, porque, en última instancia, no nos pertenecen, le pertenecen a Él. Como padres cristianos, tenemos el deber, la responsabilidad y el privilegio de guiarlos hacia la verdad más grande que jamás haya sido revelada, la verdad que constituye la base de toda nuestra existencia, y que es más importante para nosotros que cualquier otra cosa en el mundo. Por eso, esta gran tarea que se nos ha encomendado es también una inmensa bendición, ya que, al criar a nuestros hijos, buscamos suplir su mayor necesidad, llevándolos a conocer a la persona y la obra de Cristo. Si este contenido está siendo de edificación para tu vida, suscríbete y déjanos tus comentarios. Hasta ahora hemos hablado entonces sobre el fin de la paternidad y la crianza de los hijos, pero hablemos un poco con respecto a los medios. Para ello, necesitamos volver a lo que ha hecho el pueblo de Dios históricamente, catequizar. Y esta palabra puede ser que tenga connotaciones negativas para muchos, pero catequizar simplemente significa enseñar a nuestros hijos por medio de preguntas y respuestas simples para preparar sus corazones. Recomiendo las siguientes confesiones o catecismo: Confesión Bautista de Fe o Catecismo Menor de Westminster. Para obtener gratuitamente los credos, catecismos y confesiones, acceda al comentario fijado. Necesitamos enseñar a nuestros hijos de manera clara. Si nosotros no instruimos a nuestros hijos, entonces lo va a hacer el mundo. Los niños hacen preguntas asombrosas y muchas veces formulan cuestiones que nosotros, como padres, ni siquiera sabemos cómo responder. Sin embargo, esto nos brinda una gran oportunidad. La oportunidad de hablar con nuestros hijos sobre verdades fundamentales. Cuando hablamos de Dios, de la Biblia, de la creación o de la redención, nos enfrentamos a conceptos que los niños pequeños aún no pueden comprender completamente. No obstante, podemos proporcionarles los cimientos sobre los cuales construirán su entendimiento. Aquí es donde, históricamente, la Iglesia ha recurrido al catecismo. El catecismo consiste en brindarles a nuestros hijos estos fundamentos teológicos para que puedan crecer y desarrollar su comprensión. Se trata de darles información que tal vez aún no puedan procesar o aplicar, pero que servirá como base para que, cuando llegue el momento adecuado, ya la tengan y hayan comenzado a interiorizarla. Creo que hablar con nuestros hijos sobre estos grandes temas comienza precisamente con equiparlos con las herramientas necesarias para construir su entendimiento. Sobre esta base firme, podremos guiarlos a niveles de comprensión aún más elevados. Pero todo empieza con el compromiso de proporcionarles los fundamentos esenciales que necesitan. Vemos la urgencia y la importancia de preparar a nuestros hijos. Pero ¿para qué los estamos preparando? ¿Para introducirlos en un sistema gobernado por el mismo Satanás? ¿O acaso estamos instruyendo a nuestros hijos para que sean luz en medio de un mundo lleno de tinieblas? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Veamos lo que dice el pastor Buddy Baucham. Cuando se trata de ejercer esta militancia, por así decirlo, en el hogar, la pregunta clave es: ¿para qué estamos equipando a nuestros hijos? Para la mayoría de las personas,
La respuesta es que los estamos preparando para el corporativismo. Por eso, elaboramos planes detallados sobre cómo criarlos. Cuando nos mudamos, buscamos una casa y evaluamos el sistema escolar, pero rara vez consideramos si hay una iglesia saludable en el vecindario. Nos enfocamos en encontrar un sistema educativo que ayude a nuestros hijos a ingresar a la universidad correcta, porque ahí es donde está nuestra militancia. Nuestra militancia es por el corporativismo. Estamos criando a nuestros hijos para que sean soldados del corporativismo. Sin embargo, si comprendemos que formamos parte de la iglesia militante, entonces nuestra perspectiva cambia por completo. Ahora entendemos que estamos criando y equipando a nuestros hijos para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. En este contexto, cosas como el catecismo, el culto familiar, la educación cristiana y la formación en una cosmovisión bíblica se convierten en nuestras prioridades. Nos comprometemos con estas prácticas porque vemos a nuestros hijos como ciudadanos del reino de Dios, no simplemente como futuros participantes del corporativismo. En medio de esta discusión, no podemos soslayar el tema de los niños en la iglesia. ¿Qué estamos haciendo con los niños en la iglesia? ¿Acaso vemos a los niños como un gasto? ¿Molestan, estorban los niños en el culto? ¿Tenemos que sacarlos de allí para que no molesten a los adultos? Veamos qué dice el pastor Buddy Bauckham. Pero antes, meditemos en lo que dice la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí, y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Predicar con niños presentes en el servicio es algo que los pastores han hecho durante la inmensa mayoría de la historia de la iglesia. Solo en tiempos recientes ha surgido esta idea novedosa de excluir a los niños de la adoración congregacional. Creo que cuando los niños dejan de ser parte del culto, eso cambia nuestra predicación. Lo sé por experiencia, después de haber servido por más de una década, en una iglesia donde todos los niños asistían a todos nuestros servicios. Sé cómo afectó mi preparación. Sé lo que significa preparar sermones con plena conciencia de que habrá niños en la congregación escuchando cada palabra. Al considerar la aplicación de la verdad del sermón, debía pensar en los niños, incluso en aquellos que aún no habían sido convertidos. También tenía que reflexionar sobre las palabras que usaba, cómo desglosarlas y explicarlas de manera que incluso los oyentes más jóvenes pudieran comprenderlas. El simple hecho de tener niños en la congregación transforma la manera en que preparamos y proclamamos la palabra. Ahora, como agradecimiento a todas las personas que llegaron hasta esta parte del video, quiero ofrecerles este recurso de manera gratuita. Es un estudio sobre la persona y la obra de Jesús. Un estudio que intenta mantenerse en la ortodoxia y pueden encontrarlo en Amazon. Pero si alguien no tiene recursos económicos para acceder a él, también puede enviarme un mail y se lo facilitaré de manera gratuita. Si este video te ha sido de edificación, no podés perderte este otro de Buddy Bauckham que te aseguro va a ser de bendición para tu vida.